Mírate como si fuera la primera vez, no desde el espejo, sino desde ese lugar dentro de ti donde casi nunca entras. Como quien regresa a una habitación olvidada, con polvo en los rincones, pero con fotos en las paredes que aún conservan algo sagrado. Pregúntate, sin prisas, ¿cómo me hablo cuando nadie me escucha? ¿Qué palabras me repito cuando fallo, cuando dudo, cuando siento que no soy suficiente? Tal vez no lo habías notado, pero ahí, en ese susurro interno, se decide casi todo. Tu autoestima no se forma en los días buenos, sino en esos momentos pequeños en los que eliges no lastimarte más con tu propia voz. Afuera parece que todo depende de cuánto logras, cuánto avanzas, cuánto das. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir hacia afuera, esperando que el mundo confirme lo que nosotros aún no nos hemos atrevido a creer. Creemos que entender más nos salvará, que hacer más nos hará sentir suficientes, que pedir más será la forma de recibir. Pero, ¿qué pasaría si lo único que siempre estuvo faltando no fue amor de otros, ni respuestas divinas, sino un gesto que nunca nos enseñaron a ofrecernos? Bendecirte. Esa palabra que a veces suena a religión, a tradición, a algo que otros hacen por ti. Pero no, hablo de una bendición sin altares, sin ritos, sin espectadores. Una que nace cuando por fin te hablas como le hablarías a alguien que amas profundamente. Una que no necesita aprobación ni permiso. Una que ocurre en el instante en que decides no seguir siendo tu propio verdugo silencioso. Neville Goddard enseñaba que el mundo externo es siempre el reflejo fiel de nuestra imaginación sostenida, que no es lo que deseamos lo que manifestamos, sino lo que creemos ser. Si es así, entonces, ¿quién estás siendo cuando te hablas con culpa, con vergüenza, con esa dureza que ni siquiera usarías con un extraño? ¿Qué estás sembrando en la mente cuando al menor error te repites que no sirves, que no puedes, que no mereces? ¿Y cómo podrías crear una vida hermosa si tu conversación interna es una guerra en voz baja? Es aquí donde nace el punto más olvidado de la enseñanza de Neville. La relación más profunda que puedes transformar no es la que tienes con tu pareja, ni con el dinero, ni siquiera con la espiritualidad. Es contigo, no con la idea de ti, contigo, con esa voz que solo tú escuchas, con ese yo soy que susurra certezas o miedos todo el día, porque ese yo soy es sagrado, es creador, y tú lo has estado usando muchas veces para destruirte sin querer. Pero si ese yo soy es el punto de partida de todo, como Neville repetía una y otra vez, entonces tal vez bendecirte sea mucho más que un acto de ternura. Tal vez sea una reescritura silenciosa del destino. No es magia, no es placebo, es asumir un nuevo estado interno, uno donde ya no estás huyendo de ti mismo, sino volviendo, uno donde te conviertes en testigo de tu propia presencia y eliges tratarte con la dignidad que siempre quisiste recibir de otros. Y es entonces, justo ahí, cuando la historia empieza a cambiar. No afuera, adentro, porque bendecirte no cambia al mundo de inmediato, cambia al que lo imagina, y eso lo cambia todo. Quizás te dijeron que cuidarte era egoísmo, que pensar en ti antes que en los demás era una forma de olvido hacia el mundo. Tal vez aprendiste que amarte era vanidad, que era mejor esconder lo que sientes, aguantar, postergarte y solo validarte si otros lo hacían primero. Tal vez incluso te convenciste de que amarte de verdad, con paciencia, con ternura, con orgullo, era peligroso, como si eso te hiciera menos humilde, menos merecedor, menos humano. Pero lo que nadie te explicó es que no se puede amar al mundo si uno se odia a sí mismo en silencio, que no puedes dar lo que no te das, que ningún logro, por brillante que sea, puede sostenerse sobre una base rota.
Y esa base, según Neville Goddard, no es otra que el estado interno desde el cual asumes tu realidad. Es decir, la forma en que piensas y sientes acerca de ti, no de forma consciente y superficial, sino profunda y constante. Esa voz que habita en lo invisible, que murmura «yo soy» antes de cualquier cosa. Neville no hablaba de autoayuda, hablaba de ley. Una ley que no se modifica por emociones pasajeras ni por esfuerzos externos. Una ley que responde, sin excepción, al estado que sostienes como verdadero. Y ese estado nace de lo que tú crees que eres. Si tú crees, con todo tu ser, que no eres suficiente, el mundo, que no juzga ni piensa, solo refleja, mostrará una y otra vez escenarios, personas, situaciones que afirmen eso. No por crueldad, por obediencia. Pero lo mismo ocurre cuando asumes lo contrario. Cuando dejas de esperar que el exterior te afirme y comienzas a habitar una nueva identidad. No desde la vanidad, sino desde el origen. No desde el ego, sino desde la conciencia creadora. Cuando dices, yo soy valioso, no lo haces para convencer al mundo, sino para recordarle a tu mente que ya lo eres. Y desde ahí todo cambia. No porque obligues a que cambie, sino porque el universo no puede traicionar la imagen que sostienes como verdadera. Es duro aceptarlo al principio, porque implica responsabilizarte, sí, pero no desde la culpa, sino desde el poder. Si todo lo que te rodea es un espejo, entonces lo más urgente no es cambiar el reflejo, sino mirar al que se está reflejando. ¿Qué estás creyendo sobre ti que ya no quieres vivir más? ¿Qué ideas te heredaron, te enseñaron o tú mismo cultivaste que hoy te están manteniendo atrapado en una versión de ti que ya no vibra contigo? Esto no es magia, no es automático, no es una afirmación repetida al aire, es una reconstrucción amorosa del yo soy. Es volver al punto donde todo inicia, que no es el afuera, ni el deseo, sino la identidad, y es desde ahí donde todo empieza a tomar forma. El amor que das y recibes, el dinero que fluye o se bloquea, la salud que se sostiene o se quiebra, porque todo, absolutamente todo, nace desde ese centro invisible, pero poderoso, lo que tú estás siendo. No basta con imaginar lo que quieres. Tienes que convertirte en quien lo vive, en quien lo sostiene sin esfuerzo, porque ya no está actuando, sino encarnando. No puedes sostener una relación sana si te abandonas cada vez que cometes un error. No puedes recibir abundancia si crees que tienes que ganarte el derecho de existir. No puedes sanar si la voz con la que te hablas sigue repitiendo que no mereces alivio. Por eso, bendecirte no es un acto de vanidad, es un acto de origen. Es recordar que tu valor no se negocia, no se compra, no se pierde. Y cuando comienzas a habitar ese estado, no desde el pensamiento, sino desde la certeza, el mundo, fiel como siempre, empieza a reflejar lo que siempre fue verdad, pero que tú habías olvidado, que todo lo que sueñas ya es tuyo, si estás dispuesto a verte a ti mismo como alguien digno de recibirlo. Bendecirte a ti mismo no es un acto solemne. No necesitas cerrar los ojos, juntar las manos, ni repetir frases vacías. A veces, bendecirte es simplemente elegir no hablarte con crueldad cuando te equivocas. Es no usar tus propios errores como látigos. Es dejar de exigirte una perfección que jamás le pedirías a alguien que amas. Bendecirte no tiene nada que ver con religión. Tiene todo que ver con dignidad. Porque cuando bendices a alguien, lo estás reconociendo como valioso. Estás diciendo, con tu presencia, con tu gesto, con tu palabra, te veo, eres importante, eres digno, tal y como eres. Pero qué ironía que a ti mismo no te lo digas nunca, que vivas dando lo que no te das,
que te conviertas en refugio para otros, pero en trinchera para ti. Neville enseñaba que nada se manifiesta si no es asumido primero, y la única forma de asumir algo de forma duradera es a través del hábito, no del esfuerzo forzado, sino de una repetición suave, consciente y constante. ¿Y qué sería más poderoso que asumir que eres alguien que se trata con respeto, con ternura, con paciencia? ¿Qué manifestación no sería posible si te convirtieras, de una vez por todas, en tu propia fuente de calma? No se trata de inflarte con frases bonitas, ni de fingir seguridad cuando por dentro te quiebras. Se trata de no dejarte solo, de estar ahí, contigo, en medio del caos, de aprender a decirte, está bien no estar bien, estoy contigo. Porque bendecirte no es sanar para ser alguien nuevo, es hablarte como si ya fueras todo lo que siempre buscaste ser, es tratarte con la misma fe que le pondrías a tu mayor sueño, porque eso que deseas, esa relación, esa abundancia, esa paz, nunca llegará a alguien que se sigue mirando como alguien roto, no porque no lo merezca, sino porque, si no te lo crees tú, no lo puedes sostener. ¿Y cómo se bendice uno a sí mismo? Con pequeños gestos, con decisiones internas que nadie ve. Cuando eliges no repetir mentalmente lo mismo de siempre, nunca me sale, todo me cuesta, ya es tarde para mí. Cuando, en lugar de eso, te sorprendes diciendo, puedo intentarlo otra vez, estoy aprendiendo, no tengo que demostrar nada para valer. Esas frases no son afirmaciones vacías, son caricias mentales, son puentes, son la voz que te convierte en tu propio hogar. Porque bendecirte no es un acto de un día, es una práctica. Es el músculo que entrenas cuando más lo necesitas, cuando sientes miedo, cuando fracasas, cuando te rechazan, cuando todo parece perder sentido. Ahí, justo ahí, es cuando tu bendición puede cambiar tu historia. No desde la emoción, sino desde la lealtad interna. Desde ese momento en que decides que no vas a seguir empujándote en nombre del deber, sino acompañándote en nombre del amor. Y lo más increíble es que cuando te bendices así, sin condiciones, sin fecha límite, sin exigencias, empiezas a caminar diferente. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú ya no estás dispuesto a vivir una vida en la que tienes que ser alguien más para sentirte suficiente. Comienzas a vibrar desde otro lugar, y desde ahí, inevitablemente, todo comienza a responder. Porque el mundo no te da lo que pides, te da lo que tú mismo te das en secreto. Se llamaba Julián, un hombre como muchos. No destacaba en nada aparente, pero siempre fue correcto, puntual, responsable, educado. Por fuera parecía entero, firme, hasta confiado. Pero por dentro llevaba años hablando consigo mismo como si fuera su peor enemigo. Cada vez que algo salía mal en su trabajo, un correo sin respuesta, una presentación floja, una mirada indiferente, la frase venía sola, automática, como programada. Claro, ¿qué esperabas? No eres suficiente. Si discutía con alguien, no recordaba el conflicto, solo se repetía. Siempre lo arruinas todo. Cuando miraba sus sueños, los postergados, los no empezados, no sentía motivación, solo esa voz que decía, para ti no es, tú ya vas tarde. Nadie lo sabía. Sus amigos lo veían fuerte. Sus padres, un orgullo. Pero cuando llegaba a casa y se quitaba los zapatos, también se quitaba la máscara. Y ahí, en silencio, se decía cosas que no se atrevería a decirle ni a un extraño. Y es que lo más duro no era lo que el mundo le decía. Era lo que él ya se estaba diciendo antes de que el mundo abriera la boca. Un día, sin saber muy bien por qué, escuchó una conferencia vieja de Neville Goddard. Una voz hablaba de asumir el estado del deseo cumplido,
de habitarlo en la imaginación como si ya fuera real. No entendió todo, pero algo se le quedó grabado. No fue una frase brillante, ni un concepto complejo. Fue esa parte donde Neville decía: lo que tú crees ser, eso es lo que el mundo refleja. No lo dijo con drama, lo dijo con simpleza. Y eso lo desarmó. Esa noche, Julián no intentó visualizar nada. No intentó imaginar su futuro soñado. Solo se quedó sentado, preguntándose: ¿qué he creído ser todo este tiempo? Y la respuesta llegó sola, sin adornos. Un error constante que tiene que esforzarse para valer. Le dolió, no porque fuera nueva, sino porque siempre estuvo ahí y nunca se atrevió a nombrarla. Los días siguientes no fueron milagrosos. No cambió su vida de golpe, pero sí empezó algo. No una rutina, no una técnica, una conversación interna, nueva. A veces solo se decía: estoy cansado, pero no voy a atacarme. Otras veces, al notar que venía la frase de siempre, tú no puedes, la detenía como quien frena un carro antes del abismo. Esa no es mi voz, eso es lo que aprendí, no lo que soy. Y poco a poco, casi sin buscarlo, las cosas alrededor comenzaron a responder. Una idea que había callado por años la presentó en una reunión, sin temblor, sin excusas. Lo escucharon, lo aprobaron, le confiaron más. Un cliente que siempre le evitaba empezó a tratarlo con respeto. No porque él se impusiera, sino porque ya no entraba a la sala desde la culpa, sino desde la presencia. La misma pareja con la que discutía tanto comenzó a reflejar otra versión de él. Más sereno, más claro, más real. No estaba fingiendo, estaba volviendo a sí mismo, a esa parte que siempre quiso ser mirada con respeto, pero que solo ahora comenzaba a recibirlo. Desde dentro. Un día, después de meses, se descubrió haciendo algo que jamás había hecho. Puso una mano sobre su pecho antes de dormir, y sin lágrimas, sin solemnidad, se dijo en voz baja: estoy aprendiendo a tratarme como merezco. Gracias por esperar. No hubo música, ni señales, ni aplausos. Solo silencio. Uno distinto, uno que por primera vez no lo acusaba. Eso fue bendecirse, no como rito, como elección, una y otra vez. Porque cuando cambió la forma en que se hablaba, sin darse cuenta, comenzó a vivir una historia distinta. No porque deseara más fuerte, sino porque dejó de sabotear su propio merecimiento. Porque empezó a imaginarse, no como un futuro posible, sino como alguien que ya era valioso, solo por existir. Y eso, sin que lo supiera, fue el verdadero acto de creación. Lo que cambia cuando tú cambias contigo, no siempre se ve de inmediato, pero se siente. Es como si algo en el aire empezara a ordenarse, no porque lo estés forzando, sino porque, finalmente, ya no estás interrumpiendo lo que la vida siempre quiso darte. No estás bloqueando, ni justificando, ni sobreviviendo. Estás habitando algo mucho más simple, más honesto, más poderoso. La certeza de que eres digno. Y no porque hiciste todo bien, no porque llegaste a una meta, no porque alguien te eligió o te perdonó, sino porque empezaste a elegirte tú. Y esa es una revolución silenciosa, que lo cambia todo. Neville decía que el yo soy es Dios en acción, no como un concepto religioso, sino como una fuerza creadora. Cada vez que dices yo soy, estás dando una orden al universo. Pero esa orden no nace solo de palabras, sino del estado interno que la sostiene. Si dices yo soy abundante, mientras por dentro te sientes escaso, el mundo no responde a la afirmación, responde a la convicción que vibra por debajo. Y por eso, nada cambia realmente hasta que cambia la imagen que tienes de ti. Cuando tú cambias la forma en que te miras, el reflejo ya no puede ser el mismo. Porque el mundo no es una escena fija, es una proyección. Tu proyección,
Y lo proyectado depende de quién estás siendo, no de lo que estás intentando conseguir. Por eso, cuando dejas de hablarte como si tu presencia fuera una deuda, comienzas a recibir lo que antes escapaba sin explicación. Esa oportunidad que no llegaba, aparece. Esa persona que no te veía, te reconoce. Esa puerta que parecía cerrada, se abre. Pero no porque el mundo haya cambiado de humor, sino porque tú cambiaste de estado. Y ese estado no es un pensamiento positivo decorado, no es repetir frases frente al espejo esperando que algo externo te salve, es algo más profundo, más íntimo. Es el momento en que asumes que eres valioso no por tu currículum, ni por tu cuerpo, ni por tus logros, sino por tu existencia. Es el instante en que dejas de necesitar permiso para sentirte suficiente. Entonces, el dinero ya no es una persecución, sino una extensión natural de tu nuevo merecimiento. Las relaciones ya no son escenarios de lucha o carencia, sino espejos de tu nueva autoimagen. La salud, incluso, empieza a reflejar una mayor coherencia interna, porque el cuerpo también responde a cómo lo habitas. Todo lo que llamamos manifestación no es más que una consecuencia. El origen siempre eres tú. Y por eso bendecirte no es un lujo, es una urgencia. Porque cuando el yo soy está herido, confundido o en guerra consigo mismo, puede tener grandes metas, pero nada se sostiene, nada florece del todo. Y si florece, se marchita rápido porque no hay raíz. Pero cuando el yo soy se siente amado, de verdad, no como consuelo, sino como convicción, ya no necesita probar su valor. Entonces, crea desde la paz, no desde la carencia, desde la plenitud, no desde la espera. Y eso cambia la frecuencia. Y esa frecuencia, sin que tengas que empujarla, empieza a ordenar tu mundo. Así, lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que dolía tanto se disuelve. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú ya no estás viviendo desde el abandono. Estás viviendo desde la bendición. Y ese simple, profundo cambio interno lo cambia todo. Quedémonos en silencio por un momento. No hay que hacer nada, no hay que decir nada, solo sentir. Escucha, no el sonido afuera, sino la voz que vive dentro, la que aparece cuando cometes un error, la que susurra cuando tienes miedo, la que se enciende sin que la llames, como un eco antiguo que aprendiste sin darte cuenta. Esa voz que se te parece, pero no eres tú. Esa que a veces suena como tus padres o tus maestros o tu pasado, pero que hoy sigue viva porque tú, sin querer, la sigues alimentando. Escúchala, pero sin juzgarla. Solo obsérvala. ¿Qué te dice cuando fallas? ¿Cómo te llama cuando no puedes más? ¿Con qué tono te habla cuando sientes que no estás dando la talla? Y ahora respira, porque aquí es donde todo puede empezar a cambiar. No necesitas prometerte que nunca vas a tener miedo otra vez, ni que todo te va a salir bien, ni que vas a eliminar por completo esa voz vieja. No. Solo te invito a algo más real, más humilde, más profundo, a un nuevo pacto contigo. El pacto de no traicionarte más con tus palabras internas, de no usar tu mente como una trinchera contra ti, de no empujarte con desprecio cuando lo que necesitas es paciencia, de no abandonarte emocionalmente cada vez que algo se complica, de no repetirte frases que, si alguien más te dijera, sabrías que son violencia. Este pacto no requiere que cambies todo hoy, ni que lo hagas perfecto. Solo requiere presencia y lealtad. Esa lealtad que nunca más deberías ofrecerle a tu herida por encima de tu dignidad. Esa que dice, puedo estar roto, pero no me voy a hablar como si no valiera. Esa que interrumpe el viejo hábito de la autotraición y se convierte en refugio, aunque no haya certezas, aunque sigas en construcción.
Porque el cambio verdadero no comienza cuando logras algo. Comienza cuando, en medio del caos, decides no volverte en tu contra. Y a eso se refería Neville cuando hablaba de asumir un nuevo estado del ser. No es un cambio forzado, es una elección interna. Es cuando dices, a partir de hoy, mi mente será lugar seguro para mí. Y eso, aunque parezca invisible, es una vibración tan poderosa que todo lo demás empieza a reordenarse. No porque lo pidas gritando, sino porque ya no estás gritando contra ti. Entonces, en ese silencio donde antes solo vivía exigencia, empieza a crecer algo nuevo. Una suavidad, una certeza, una presencia amable. Y desde ahí es que todo puede empezar de nuevo. Porque tú estás empezando de nuevo contigo. Hay algo en las mañanas que todavía no ha sido contaminado por el ruido. Apenas abres los ojos, el mundo aún no te exige. Todavía no hay correos, ni pendientes, ni explicaciones que dar. Solo estás tú, con tu respiración. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la práctica. Antes de que tu mente recupere sus viejas urgencias, antes de que recuerdes lo que deberías hacer o todo lo que aún no logras, lleva una mano a tu pecho. No con prisa, no como una técnica, como un gesto de presencia, como quien toca la puerta de una casa en la que no ha entrado hace años. Y di, muy dentro, como si te lo dijeras a ese niño que todavía habita en ti, con voz real: estoy contigo. Hoy no me abandono. Hoy me bendigo. Hazlo con honestidad, no como quien recita una frase esperando resultados. Hazlo como quien se compromete, por fin, a no dejarse solo en el momento más íntimo del día, porque ese instante, el del despertar, es una grieta sagrada. Ahí aún no has elegido tu personaje del día. Ahí puedes, si quieres, recordar que no necesitas ser perfecto para tratarte con ternura. Y es que no se trata de una afirmación vacía. Se trata de que tu cuerpo te escuche, que tu mente, acostumbrada a planear o temer, te escuche, que tu alma, que ha esperado años a que por fin la reconozcas sin condiciones, te escuche. Y no le hables como a alguien que decepcionó. Háblale como a alguien que ha sobrevivido con una fuerza que ni tú mismo has terminado de honrar. Imagínate que, en esa frase, tan simple, tan suave, estás criando al niño que fuiste, no con exigencia, sino con mirada, con respeto, con la dignidad de quien merece ser escuchado antes que corregido, acompañado antes que juzgado. Y si alguna vez sentiste que nadie te vio por completo, si alguna vez te tragaste el llanto para no incomodar, si alguna vez actuaste bien para que te quisieran, esta vez no hagas lo mismo contigo. Mírate con esa ternura que nunca supiste pedir, pero siempre necesitaste. Di esas palabras no para crear magia afuera, sino para empezar a sembrarla dentro. Porque ese hoy me bendigo no es un hechizo, es una promesa. Es la declaración de que, a partir de hoy, vas a caminar contigo como quien acompaña a alguien que merece llegar lejos, pero sin heridas nuevas por el camino. Y si un día olvidas hacerlo, no pasa nada. No te regañes. No te exijas convertir esta práctica en un deber más. Solo recuerda que puedes volver a ti cada vez que lo necesites. Y que cada vez que lo hagas, esa bendición, sincera, interna, viva, va reescribiendo tu historia. No con grandes giros, sino con pequeñas fidelidades, porque nadie florece bajo la crítica constante. Pero todos, absolutamente todos, cambiamos cuando alguien nos habla como si fuéramos dignos de amor. Y ese alguien, ahora, puedes ser tú. No hace falta correr. No hay urgencia en este camino. Tampoco se trata de hacerlo perfecto ni de entenderlo todo hoy. A veces, lo más sanador no es un avance visible,
sino un gesto imperceptible que cambia tu forma de estar contigo. Y eso, aunque no se vea desde afuera, se siente. Se siente en la manera en que ya no te exiges como antes, en cómo empiezas a hablarte con una delicadeza que no sabías que podías darte, en cómo, poco a poco, ya no te presionas para ser más, sino que te permites simplemente ser. Y es que no necesitas convencer a nadie allá afuera de tu valor. No hace falta gritarle al mundo que mereces amor, oportunidades o paz. Lo único que realmente transforma es que tu propia voz deje de decir lo contrario, que el diálogo que mantienes contigo deje de ser una repetición de juicios pasados, de exigencias heredadas, de miradas que nunca te entendieron. Que tu diálogo interno empiece a parecerse más a una canción de cuna que a una lista de pendientes. Que al final del día puedas cerrar los ojos no con el cansancio de haberte empujado todo el tiempo, sino con la calma de haberte acompañado. Porque ese es el cambio más profundo, dejar de vivir como si fueras tu propio enemigo, dejar de maltratarte en silencio, dejar de poner tu paz en manos de logros, aplausos o validaciones, y elegir conscientemente, con una dulzura nueva, decirte: estoy aquí, no me abandono más. Nadie más puede hacer eso por ti. Nadie puede entrar en ese espacio tan íntimo. Pero una vez que tú decides habitarlo con amor, con constancia, con presencia, todo empieza a sentirse distinto. Y desde ahí, el mundo cambia, no como castillo de fuegos artificiales, no como milagro ruidoso. Cambia como cambia la luz cuando se abren las cortinas. Sin prisa, sin anuncio, solo dejando entrar lo que siempre estuvo disponible, pero que no podías ver mientras te hablabas con dureza. Así que no te prometo que todo será fácil, pero sí te dejo esta certeza: no estás roto, nunca lo estuviste. Solo estabas esperando este momento, el momento en que tu alma, por fin, te escuchara decir: no tienes que ser perfecto, solo quiero verte ser tú. Bendecirte es eso, es regresar, es volver a ese lugar donde no necesitas máscaras, donde no te haces daño para mejorar, donde no te niegas para encajar. Es volver a casa, y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar.